Hola a todos, mi nombre es Pensa Cebrón, soy abogado y bienvenidos a Divulgación Jurídica de IAN. En el vídeo de hoy vamos a ver el delito de conducir sin carnet, incluyendo motivos que se pueden alegar para conseguir la solución. Adentro vídeo. Guía del delito de conducir sin carnet. En primer lugar, quisiera aclarar que toda la información que se va a ver a lo largo de este vídeo está disponible en el artículo Guía del delito de conducir sin carnet que se puede encontrar en el blog Divulgación Jurídica de IAN. El supuesto que se va a analizar es el supuesto recogido en el artículo 384 del Código Penal, que establece que el conducir un vehículo de motor o ciclomotor en los casos de pérdida de vigencia del permiso o licencia por pérdida total de los puntos asignados legalmente será castigado con la pena de prisión de 3 a 6 meses o con la de multa de 12 a 24 meses o con la de trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días. La misma pena se impondrá al que realizare la conducción tras haber sido privado cautelar o definitivamente del permiso o licencia por decisión judicial, y al que condujere un permiso de motor o ciclomotor sin haber obtenido nunca permiso o licencia de conducción. Por lo tanto, de este artículo, las conductas que se castigan son las siguientes. En primer lugar, conducir un vehículo de motor o ciclomotor en los casos de pérdida de vigencia del permiso o licencia por pérdida total de los puntos asignados legalmente. Es decir, se conduce habiendo perdido todos los puntos. En segundo lugar, conducir tras haber sido privado cautelar o definitivamente del permiso o licencia por decisión judicial. Y en tercer lugar, conducir vehículo de motor o ciclomotor sin haber obtenido nunca permiso o licencia de conducción. En cuanto a las penas son de 3 a 6 meses de prisión o multa de 12 a 24 meses o trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días. Hay que aclarar que en este delito nos encontramos ante un riesgo abstracto, tal y como indica la sentencia del Tribunal Supremo 369/2017 de 22 de mayo. El riesgo abstracto para bien jurídico protegido resulta por consiguiente de la conducción sin poseer la habilitación teórica y práctica y sin haberse comprobado las capacidades físicas y psíquicas del conductor. Bajo la consideración de que se trata de un delito abstracto, la conducta se consuma cuando se conduce careciendo de la oportuna habilitación administrativa, ya sea permiso o licencia, sin que tenga incidencia el haberse cometido infracción vial alguna, sin haberse realizado maniobra antirreglamentaria. Esto es importante porque simplemente con el hecho de conducir ya hay un riesgo abstracto, es decir, no hace falta que se haya cometido ninguna infracción. En cuanto a los motivos que se pueden alegar para defenderse en el proceso penal. En primer lugar, que no se conducía ningún vehículo. En segundo lugar, que se conducía un vehículo de movilidad personal. En tercer lugar, que se dispone de permiso de conducir en el extranjero. En cuarto lugar, no se conoce la situación definitiva de pérdida de puntos. En quinto lugar, nulidad de la sanción administrativa. Y en sexto lugar, también veremos que existen una serie de motivos atenuantes. El primer supuesto es que no se conducía ningún vehículo. Es simple, pero son supuestos que se han dado en la realidad. Por ejemplo, el Tribunal Supremo, en una sentencia de 2023, aclara que conducir un vehículo a motor o un ciclomotor es la conducta que se lleva a cabo por la persona que maneja el mecanismo de dirección o al mando de un vehículo que se desplaza. Aclara que el verbo empleado en los tipos penales es conducir. Es decir, empujar no es conducir. En este caso en concreto, que es de esta sentencia, no hubo un verdadero
manejo de los mecanismos de conducción, simplemente hubo una persona que dirigió un volante y estuvo empujando un vehículo. Y eso no se considera conducir un vehículo. También se añade que el precepto penal además describe la conducta típica como conducir un vehículo a motor. Esto es un vehículo de tracción motora. Y en este caso en concreto, el vehículo se encontraba apagado y se movió prescindiendo del arrastre propulsado por un motor. Una variante del caso anterior es que si bien se conducía un vehículo, este no era un vehículo a motor o ciclomotor. En este caso en concreto era un vehículo de movilidad personal, es lo que se puso en una sentencia de la Audiencia Provincial de Almería de 2025, donde se indica que los vehículos de movilidad personal son una categoría autónoma definida de forma separada de los vehículos a motor, por lo que carecen de consideración penal. No obstante, hay que aclarar que todo ello, salvo que se haga un uso fraudulento de estas categorías. Es decir, si se utiliza lo que es un vehículo a motor y se hace pasar por un vehículo de movilidad personal, aquí estaríamos ante un fraude y, por lo tanto, sí estaríamos dentro del supuesto del Código Penal. Otro supuesto es que se dispone de permiso de conducir en extranjero. En el artículo de divulgación jurídica ya explico una serie de sentencias que, no obstante, os voy a resumir en esta pantalla. En primer lugar, si nos encontramos en la modalidad de conducir careciendo de permiso de conducir, se puede alegar que se dispone de un permiso de conducir en el extranjero. Lógicamente, hay que demostrarlo. Incluso es válido un permiso de conducir sin vigencia si la sentencia recurrida se indica que el permiso de conducir no se obtuvo nunca. Además, no es necesario que se haya procedido al canje de dicho permiso de conducir, a efectos penales, frente a la acusación de no haber obtenido nunca permiso o licencia de conducción. Hay que añadir además que si el supuesto infringido es la pérdida de vigencia por pérdida total de puntos del permiso de conducción español, pero se dispone de un permiso de conducción extranjero que no lo anuló la Administración, es un motivo que el juez puede estimar, al ser una cuestión administrativa y no un tema penal. Por último, hay que añadir que no es lo mismo un permiso de conducir con licencia provisional. En este caso, hubo un particular que alegó que tenía una licencia de provisional británica y el juzgado entendió que los tribunales entendieron que esto no era válido porque no era un permiso de conducir como tal. Otro motivo que se puede alegar es que no se conoce la situación definitiva de pérdida de puntos, que es lo que ocurrió en la sentencia del Juzgado de lo Penal número 2 de Pamplona de 2009. En dicha sentencia se expone, cito literalmente, que según declara el acusado en el acto de la vista, ni la resolución de este recurso ni la solicitud de suspensión de la ejecución le han sido notificados a fecha del 13 de octubre de 2008 y efectivamente consta en expediente administrativo que si bien el recurso fue resuelto en septiembre y envía notificación en octubre, a la fecha no tiene constancia de recibir ni del acuse de recibo ni sobre devueltos y por lo tanto se aplica el principio de libre prorreo. En resumen, se indica que una vez notificada la pérdida definitiva de puntos, en ningún caso puede alegarse la indolancia de esta norma. Es decir, si efectivamente no han notificado la pérdida de puntos, esto se puede alegar. Pero una vez que se haya notificado la pérdida de puntos, no se puede alegar que es que yo no sabía que si he perdido todos los puntos, que en ese caso que no podía conducir. Asimismo, hay que añadir el supuesto de nulidad de la sanción administrativa, que es lo que se indica en la sentencia del Tribunal Supremo 803/2013, donde se alegó la nulidad de la sanción administrativa. En este caso, el Tribunal Supremo estimó el motivo en base a que, en el caso de que se constate de que se anularon las sanciones administrativas que sirvieron de base para entender que el interesado era una persona que incurría en condiciones peligrosas, como es este caso, se pone en cuestión la aplicación de la norma penal al no constar acreditados los comportamientos peligrosos que fundamentaron el pronóstico de riesgo, sobre el que se apoya el artículo 384 del Código Penal. Es decir, si se han anulado lo que es las sanciones administrativas, donde se indica que esa persona incurría en una conducción peligrosa, en este caso
según entendió, en este caso no consta acreditado el comportamiento peligroso que fundamenta el artículo del Código Penal. También existen una serie de motivos atenuantes. El artículo 185 ter del Código Penal indica que los delitos previstos en una serie de artículos, incluyendo el mencionado, el juez o tribunal, razonando en sentencia, podrá rebajar en un grado la pena de prisión en atención a la menor entidad de riesgo causado y a las demás circunstancias del hecho. No obstante, hay que aclarar que las sentencias indican que esto solo se aplica a la pena de prisión. Otro motivo que se puede alegar es la ausencia de individualización de la pena, dilaciones indebidas. En este caso en concreto, que comparto en el blog, hubo unas diligencias previas que se abrieron el 5 de junio de 2019 y la citación fue el 20 de junio del 24. Es decir, habían pasado 5 años. No obstante, se aclara que debe de ser porque no sea atribuible al propio inculpado y no guarde proporción con la complejidad de la causa. Y también puede darse el caso de que el tribunal considera más proporcionada una pena inferior. Asimismo, hay que aclarar respecto al riesgo de circulación que, bueno, como hemos visto anteriormente, el Tribunal Supremo ha aclarado que estamos ante un riesgo abstracto donde la conducta se consuma cuando se conduce careciendo de la oportuna autorización administrativa, permiso o licencia, sin que tenga incidencia el haberse cometido infracción vial alguna ni haberse realizado maniobra antirreglamentaria, por lo que no es viable pedir la solución simplemente porque se ha conducido lo que es el vehículo, pero que no se ha ocurrido ningún tipo de infracción o siniestro y que, por lo tanto, que no se ha generado ningún riesgo para la circulación. Pero, como ha indicado lo que es el Tribunal Supremo, estamos en un riesgo abstracto que se consuma simplemente careciendo del permiso o licencia de conducir. También hay que hacer una pequeña aclaración sobre estado de necesidad, que es algo que también se suele alegar. Respecto al estado de necesidad, es algo que se suele alegar y desestimar porque se utiliza muy a la ligera, simplemente como justificación para usar el vehículo. Un ejemplo concreto se indica una sentencia de la Audiencia Provincial de Lugo, donde se expone que en este caso se dice en el recurso que el acusado temía que la moto pudiera sufrir daños y que, por lo tanto, el acusado, usó la moto y la introdujo en el garaje. Y aquí se indica que esta excusa que no es válida, que ningún temor fue referido por el acusado en el acto del juicio oral, que simplemente dijo que la moto estaba en un garaje y tenía que llevarla a otro garaje, que no podía dejarla allí. En este supuesto, no se acreditó la existencia de un mal grave actual e inminente que obligase al acusado a conducir el vehículo. Es decir, el acusado era consciente de que carecía del permiso. Es decir, por lo tanto, estos supuestos de que tengo que usar el coche por algún motivo, tengo que cambiar de aparcamiento, cualquier cuestión, hay que ser muy estricto con esta necesidad y por este motivo se desestima lo que son los recursos. Y ya por último, aclarar que si os ha gustado el contenido, que os invito a suscribiros al canal y para cualquier consulta jurídica podéis contactarme en Paños Abogados. Asimismo, podéis encontrar más información en el blog de Divulgación Jurídica de IAN, en concreto en el artículo Guía del delito de conducir sin carnet, cuyo enlace os dejo en la descripción. Si os ha gustado el contenido, os invito a suscribiros al canal. Nos vemos en el próximo vídeo.